Demet Özdemir fue vista en Moscú durante una jornada que rápidamente se convirtió en tema central de conversación en el mundo del espectáculo. Las cámaras captaron su llegada en un ambiente cargado de expectación y curiosidad. Desde el primer instante, su presencia no pasó desapercibida para nadie. El movimiento a su alrededor fue constante y cuidadosamente coordinado. Los testigos describieron una atmósfera de intensa actividad. Todo indicaba que se trataba de un proyecto de gran magnitud. La actriz llegó con una actitud serena, pero con una concentración absoluta reflejada en su rostro. Su equipo la rodeaba con máxima discreción y eficiencia. Cada paso parecía medido al detalle. El frío de Moscú no disminuyó en absoluto su energía ni su elegancia. Los gestos de cortesía hacia quienes la recibían no pasaron inadvertidos. La escena transmitía profesionalismo en cada segundo. Minutos después, la presencia de Can Yaman comenzó a generar una segunda ola de atención. Su llegada fue igualmente seguida por miradas curiosas y cámaras atentas. Desde distintos ángulos se observaba cómo ambos coincidían en el mismo espacio. La sincronía entre ellos despertó de inmediato todo tipo de comentarios. Nadie esperaba verlos juntos en ese contexto. El impacto fue inmediato. Y las primeras imágenes difundidas mostraron a Demet en plena preparación previa a la grabación. Su concentración era evidente incluso a la distancia. El equipo técnico ajustaba luces, cámaras y sonidos sin descanso. Can Yaman permanecía cerca, observando con una calma absoluta. La complicidad silenciosa entre ambos se percibía en el ambiente. Cada movimiento era seguido con atención por todos los presentes. Y a medida que avanzaban las horas, la actividad se intensificó de forma notable. Demet avanzaba escena tras escena con una precisión impecable. Su desempeño era seguido con un respeto absoluto por parte del equipo. Can Yaman continuaba cerca, manteniendo un perfil bajo, pero sin pasar desapercibido. Su presencia añadía un peso especial a la jornada. La energía entre ambos era evidente incluso sin palabras. Nonte. Las miradas intercambiadas entre toma y toma no pasaron desapercibidas para quienes estaban cerca. No se trataba de gestos exagerados ni declaraciones públicas. Eran pequeños detalles que hablaban por sí solos. El ambiente se mantenía profesional, pero cargado de una tensión sutil. Cada pausa era observada con atención. El silencio parecía decir más que cualquier entrevista. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular versiones sobre la magnitud del proyecto que se estaba desarrollando. Se hablaba de una producción cuidada hasta el mínimo detalle. Nada parecía librado al azar. Demet se mantenía firme en su papel, concentrada por completo. Can Yaman, mientras tanto, se integraba con naturalidad al entorno. La escena parecía fluir con una armonía inesperada. El equipo local mostraba una actitud de absoluto respeto hacia ambos. Cada instrucción era ejecutada con rapidez y precisión. El clima de trabajo era intenso, pero sorprendentemente ordenado. La disciplina dominaba cada rincón del set. Demet demostraba una vez más su capacidad de adaptación a cualquier entorno. ¿Qué nos hizo que una volviera a ser no cual pues sabe así? Su profesionalismo era indiscutible. Can Yaman, por su parte, mantenía una postura serena y atenta a cada detalle. No intervenía de manera directa, pero su mirada seguía cada movimiento. Su presencia parecía transmitir seguridad al entorno. Algunos miembros del equipo intercambiaban miradas discretas al verlo tan involucrado. Nadie sabía exactamente qué papel desempeñaba en ese momento. El misterio se mantenía intacto.
cercana a las oscuras y populares social se pone con el problema sin cierto. Dal todo humano reportafía. Durante los descansos, Demet se mostraba cercana con el equipo técnico. Su actitud amable contrastaba con la intensidad de las escenas. Kanyaman aprovechaba esos momentos para intercambiar breves palabras con ella. Las conversaciones eran cortas, pero llenas de significado. Nadie lograba captar su contenido exacto. Ese hermetismo despertaba aún más curiosidad. El entorno urbano de Moscú se convertía en un escenario imponente para la jornada. La arquitectura, el clima y la energía del lugar aportaban un tono especial a cada toma. Demet se movía con naturalidad en medio de ese paisaje. Kanyaman observaba cada escena con atención silenciosa. El contraste entre ambos entornos generaba una atmósfera visual impactante. El proyecto tomaba forma ante los ojos de todos. A medida que caía la tarde, la actividad no disminuía. El equipo redoblaba esfuerzos para aprovechar cada minuto de luz disponible. Demet mantenía intacta su energía pese al desgaste de las horas. Su compromiso con el trabajo resultaba evidente. Kanyaman continuaba cerca, sin perder detalle de lo que sucedía. El cansancio no lograba opacar la intensidad del momento. Quise más con el concierto parcial y suelos con la va a opacar la intensidad del momento. Las imágenes que comenzaron a circular provocaron una reacción inmediata en las redes. El nombre de Demet Özdemir se convirtió rápidamente en tendencia. Usa el constellistro al poblado puro punto alto. Estaba no pasara a pasar hito para pasarlos algo. Hasta un picar eso. Arpone en el persona fancy social de tío. El de Kanyaman no tardó en seguir el mismo camino. Cada fotografía era analizada con minuciosidad por los seguidores. Cada gesto daba lugar a nuevas interpretaciones. La expectación crecía minuto a minuto. El misterio que rodeaba la presencia de ambos en Moscú se transformaba en el principal tema de conversación. Nadie ofrecía declaraciones oficiales. El silencio solo alimentaba la curiosidad colectiva. El público permanecía atento a cualquier novedad. Cada nuevo detalle parecía profundizar aún más el interés. La historia seguía creciendo sin necesidad de confirmaciones. En ocasiones. No es evasiones y confirmaciones. Demet mantenía su enfoque completamente puesto en su trabajo. Nada parecía distraerla del objetivo principal. Su concentración transmitía una solidez absoluta. Kanyaman continuaba acompañando el proceso con una discreción notable. Su forma de estar presente sin protagonismo llamaba la atención de todos. La escena se desarrollaba con una naturalidad sorprendente. Cuando finalmente se dio por concluida la jornada, la sensación era de un día histórico. El cansancio se mezclaba con una energía difícil de describir. El equipo se retiraba con la satisfacción del trabajo bien realizado. Demet saludaba con amabilidad a quienes la rodeaban. Kanyaman la acompañaba en silencio. El ambiente estaba cargado de una emoción contenida. Horas después, las imágenes seguían dando la vuelta al mundo. El impacto no se detenía. La presencia de Demet Özdemir en Moscú ya había quedado marcada en la memoria del espectáculo. La de Kanyaman, inevitablemente, también. El misterio seguía intacto. Nadie nació de los seguros del talento o colaboración seguidas. Totales. Intravés. Cabina de prueba naviana o que procesó el suelo y se mostraron con localidad. Yo sé que no quiero seguro. Al tacto. La historia apenas comenzaba a escribirse ante los ojos del público.